no eres ni la mitad de la mujer que mi madre es, dijo mi nuera en la cena. Empujé mi silla hacia atrás y respondí, tranquila. Perfecto, entonces que ella empiece a pagar tu renta. Mi hijo se puso pálido al instante. ¿Renta? ¿Qué renta? Déjame contarte cómo llegué a ese momento. Cómo una sola frase puede desmoronar 14 meses de mentiras, de humillaciones tragadas con café, de noches llorando sobre las joyas que vendí para mantener a flote la vida de alguien que me despreciaba en silencio. Me llamo Patricia. Tengo 67 años, 3 canas por cada traición que he perdonado, y manos que todavía huelen a las tortillas que amasaba cada domingo para mi esposo Ernesto, antes de que un infarto me lo arrebatara hace 4 años. Esta historia no comienza con esa cena. Comienza mucho antes, cuando confundí la bondad con la debilidad y el amor de madre con ser un banco sin horario de cierre. Pero volvamos a esa noche, la noche en que todo explotó. Había preparado mole poblano, el platillo que Ernesto amaba, usando la receta de mi abuela que lleva 17 ingredientes y 3 horas de paciencia. La mesa estaba puesta con el mantel de lino bordado que mi madre me regaló en mi boda. Las velas aromáticas de canela perfumaban el comedor. Yo quería que fuera especial. Quería creer que todavía podíamos ser una familia. Sebastián, mi hijo, llegó con Daniela, mi nuera, y con Mateo, mi nieto de 14 meses. El bebé me extendió los brazos cuando me vio, y ese gesto me llenó el pecho de una calidez que casi me hizo olvidar todo lo demás. Casi. Daniela entró sin saludarme, revisando su teléfono. Llevaba un vestido color vino que reconocí de inmediato. Había visto ese mismo modelo en el escaparate de una boutique del centro, con un precio de 8,000 pesos colgando de la etiqueta. 8,000 pesos. Más de la mitad de lo que yo le transfería mensualmente para su supuesta emergencia de renta. Durante la cena, la conversación fue tensa como cuerda de guitarra, a punto de romperse. Daniela apenas probó el mole. «Está muy condimentado para mi estómago», dijo, apartando el plato. Sebastián comía en silencio, con esa mirada que tienen los hombres atrapados entre 2 mujeres que los jalan en direcciones opuestas. Entonces llegó el postre. Flan napolitano, hecho desde cero, con ese caramelo dorado que se derrite en la lengua. Serví los platos y mencioné, tratando de sonar casual, que la próxima semana vendría mi hermana Clara de Guadalajara. Daniela levantó la vista de su teléfono por primera vez en 20 minutos. «Qué bueno que venga alguien que te haga compañía», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Porque últimamente te veo muy sola, Patricia, no como mi mamá. Ella tiene amigas, viaja, vive la vida. Tú solo cocinas y esperas a que vengamos». Sentí el golpe en el estómago, pero sonreí. Siempre sonreía. «Mi mamá me dice que debo aprender de ella, no de ti», continuó Daniela, tomando un sorbo de agua. «Ella dice que una mujer de verdad se construye una vida propia, no vive esperando las sobras de atención de sus hijos». Sebastián tosió incómodo. «Daniela...» Pero ella ya estaba lanzada. Se limpió los labios con la servilleta y me miró directamente, con esos ojos oscuros que alguna vez me parecieron bonitos y ahora solo veía frialdad calculada. «Tú no eres ni la mitad de la mujer que mi madre es». El silencio cayó como plomo sobre la mesa. El reloj de pared marcaba las 9:15. El tic-tac resonaba en mis oídos mezclado con el zumbido de mi propia sangre hirviendo. 14 meses. 168,000 pesos. Las joyas de mi matrimonio vendidas. Las madrugadas despertando con ansiedad preguntándome si llegaría a fin de mes. Todo para escuchar esto. Empujé mi silla hacia atrás. El sonido raspó el piso de madera como un grito contenido. Me puse de pie con una calma que ni yo sabía que tenía y la miré a los ojos. «Perfecto», dije, y mi voz sonó tan serena que hasta yo me sorprendí. «Entonces que ella empiece a pagar tu renta». Daniela parpadeó. Sebastián dejó caer el tenedor. «¿Qué renta?», preguntó mi hijo, volviéndose hacia su esposa.
Su rostro había perdido todo el color. ¿De qué está hablando mi mamá? Y ahí, en ese preciso instante, con el flan a medio comer y las velas todavía encendidas, comencé a contar la verdad que había guardado durante más de un año. Pero para que entiendas por qué esa verdad dolía tanto, necesito llevarte 14 meses atrás, al día en que Daniela tocó mi puerta llorando y yo, como tonta, abrí no solo la puerta, sino también mi cartera y mi corazón. Si esta historia te está tocando el alma, suscríbete al canal, porque lo que viene después te hará entender por qué el silencio a veces duele más que las palabras, y por qué la bondad sin límites puede convertirse en tu propia prisión. 14 meses atrás, un martes de octubre que olía a lluvia recién caída y a pan dulce del horno, Daniela apareció en mi puerta sin avisar. Eran las 11 de la mañana. Yo estaba regando las bugambilias del patio, esas flores fucsia que Ernesto había plantado años atrás y que yo cuidaba como si cuidándolas a ellas pudiera mantenerlo vivo de alguna forma. Toqué la puerta con los nudillos, suave, casi tímida. Cuando abrí, me encontré con una Daniela desconocida. Nada del maquillaje impecable ni la postura orgullosa de siempre. Tenía los ojos hinchados, rojos, con rímel corrido formando caminos oscuros por sus mejillas. Llevaba una sudadera gris oversized y el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. «Patricia», susurró, y su voz se quebró como vidrio fino. «¿Puedo pasar?» La hice pasar al comedor. Le serví agua de Jamaica y esperé. Las manos le temblaban sosteniendo el vaso. Respiró hondo 3 veces antes de hablar. «Estoy embarazada». Mi corazón dio un salto. Iba a ser abuela. La noticia me llenó de una alegría instantánea que duró exactamente 4 segundos hasta que vi su cara. No había felicidad ahí, solo pánico. 3 meses, continuó, pasándose la mano por el vientre a un plano. ¿Y Sebastián? Sebastián perdió su trabajo hace 2 semanas. No te lo había dicho porque tiene vergüenza, Patricia. Mucha vergüenza. Lo corrieron de la constructora por recortes de personal. Él está buscando, enviando currículums todos los días. Pero se le escapó un sollozo seco, de esos que duelen en el pecho. No podemos pagar la renta. Son 12,000 pesos al mes, y con lo que tenemos ahorrado apenas llegamos a 2 meses más. Después de eso, sus ojos se clavaron en los míos, desesperados. No sé qué vamos a hacer. Un bebé en camino, sin trabajo, sin dinero para el apartamento. Mi mamá no puede ayudarnos, tiene su dinero invertido y no quiere tocarlo. Dice que somos adultos y debemos resolver nuestros problemas. Se inclinó hacia adelante, juntando las manos como en una plegaria. Necesito pedirte algo. Algo que me cuesta tanto que siento que me ahogo solo de pensarlo. Tragó saliva. ¿Podrías prestarnos el dinero de la renta? Solo por unos meses. 3, 4 máximo. Hasta que Sebastián consiga trabajo. Te juro por este bebé que llevo dentro que te voy a devolver cada peso. Miré esas manos suplicantes y vi a mi hijo. Vi a Sebastián de 8 años, aprendiendo a andar en bicicleta y cayéndose una y otra vez hasta que le sangraron las rodillas. Vi a Sebastián de 15, estudiando hasta las 3 de la madrugada para pasar el examen de matemáticas. Vi al hombre que Ernesto y yo criamos para que fuera bueno, trabajador, honesto. ¿Cuánto necesitan?, pregunté. 12,000 mensuales. Te prometo que... Está bien, la interrumpí. Voy a ayudarlos. Daniela exhaló como si hubiera estado conteniendo el aire desde que llegó. Se levantó y me abrazó, y yo sentí su cuerpo temblar contra el mío. Gracias, 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 gracias. No sabes lo que esto significa. Eres un ángel, Patricia, un ángel. Pero entonces vino la parte que debió haberme alertado, la parte que, mirando atrás, tenía el sabor inconfundible de la manipulación. Daniela se separó del abrazo y me tomó las manos. Su voz cambió, se volvió más firme, casi conspiratoria. Pero hay algo importante, Patricia. Sebastián no puede saber que el dinero viene de ti. Me quedé mirándola sin entender. Es que conoces a tu hijo, es orgulloso.
Si sabe que su mamá está pagando nuestra renta, se va a sentir un fracasado. Se va a deprimir todavía más. Y en este momento, lo último que necesita es sentirse peor de lo que ya se siente. Necesita mantener la cabeza en alto para conseguir trabajo. Asentí despacio. Tenía sentido. Sebastián siempre había sido de esos hombres que cargan el mundo en los hombros, que prefieren romperse antes que pedir ayuda. Voy a decirle que mi mamá nos está prestando el dinero, continuó Daniela. Ella vive en Querétaro, él nunca va a verificar. Así protegemos su autoestima y tú nos salvas la vida. ¿Trato? Me extendió la mano como sellando un negocio. Y yo, ingenua, confiada, enamorada de la idea de ser la abuela heroína que salvaba a su familia, estreché esa mano. Trato. 2 días después, el 5 de octubre, hice mi primera transferencia. 12,000 pesos de mi cuenta de ahorros a la de Daniela. En el concepto escribí: para Mateo, aunque todavía no sabíamos que sería niño ni que se llamaría así. Esa noche dormí tranquila, sintiendo que había hecho lo correcto, que Ernesto, desde donde estuviera, estaría orgulloso de mí. No sabía que acababa de firmar un cheque en blanco para mi propia humillación. El 5 de cada mes, religiosamente, transfería los 12,000 pesos. Noviembre, diciembre, enero. Los meses pasaban y Sebastián seguía sin conseguir trabajo estable. Daniela me llamaba cada tanto para actualizarme. Tuvo una entrevista, pero no quedó. Le ofrecieron algo, pero el sueldo era muy bajo. Está por cerrar algo bueno, solo necesitamos un mes más. Y yo seguía transfiriendo. Marzo llegó con el nacimiento de Mateo y con un gasto extra. Daniela me llamó llorando. El hospital privado costó más de lo esperado. Necesitaban 8,000 pesos adicionales. Los di sin pensarlo 2 veces. Mi nieto merecía nacer en un lugar digno. Abril, mayo, junio. Para entonces ya llevaba 9 transferencias. 108,000 pesos. Más los 8,000 extras del hospital. 116,000 pesos en total. El dinero salía de los ahorros que Ernesto y yo habíamos construido durante 30 años de trabajo. Cada peso representaba una cena menos en restaurante, unas vacaciones postergadas, un sacrificio silencioso hecho con amor pensando en nuestro futuro juntos. Un futuro que él nunca alcanzó a vivir. Cuando la cuenta de ahorros comenzó a adelgazarse peligrosamente, tuve que tomar una decisión que todavía me duele en el centro del pecho. Una tarde de julio, saqué del ropero la caja de terciopelo rojo donde guardaba mis joyas. No eran muchas, pero cada una tenía una historia. Los aretes de perlas que Ernesto me regaló en nuestro 10º aniversario. El anillo de oro blanco con un pequeño zafiro que me dio cuando nació Sebastián. La pulsera de plata con dijes que fue comprando pieza por pieza durante años, un dije por cada cumpleaños mío. Las llevé a una casa de empeño en el centro. El hombre detrás del mostrador, con lupa en mano, las evaluó con indiferencia. Le puedo dar 42,000 por todo. No, 42,000 pesos por 30 años de amor convertido en metal precioso. Acepté. Con ese dinero, más lo que quedaba en ahorros, calculé que podría seguir ayudándolos otros 4 o 5 meses. Para entonces, Sebastián ya habrá encontrado algo, me repetía como mantra mientras caminaba de regreso a casa con el cheque en la bolsa y el corazón vacío. Agosto, septiembre, octubre. 12 meses completos. 144,000 pesos transferidos. En noviembre, Sebastián finalmente consiguió trabajo. Daniela me llamó emocionada para contármelo. Es en una empresa más pequeña, el sueldo no es tan bueno como el anterior, pero es algo, ya podemos respirar. Entonces ya no necesitan la ayuda de la renta, dije, sintiendo un alivio inmenso. Hubo una pausa de 3 segundos que debió haberme dicho todo. Bueno, es que el sueldo apenas nos alcanza para los gastos básicos, la guardería de Mateo, la comida, los pañales. Si dejamos de pagar la renta ahora, vamos a tener que mudarnos a algo mucho más chico, en una zona menos segura. ¿Podrías aguantar solo un par de meses más? Solo hasta que nos estabilicemos. Y yo,
porque todavía no aprendía, dije que sí. Diciembre, enero. 14 meses. 168,000 pesos. Fue en febrero cuando todo comenzó a desmoronarse, cuando las piezas del rompecabezas, que no encajaban, empezaron a formar una imagen que no quería ver. Pero esa parte de la historia tendrá que esperar, porque lo que descubrí fue tan devastador que cambió para siempre la forma en que miraba a mi nuera. Febrero llegó con un calor inusual para la Ciudad de México y con una inquietud que me carcomía las entrañas como termita en madera vieja. Algo no cuadraba, algo olía mal, y no era la basura acumulada en la esquina de mi calle. Todo comenzó un sábado por la tarde, mientras revisaba Instagram en mi teléfono. No soy de esas mujeres que viven pegadas a las redes sociales, pero desde que nació Mateo, me había creado una cuenta para ver las fotos que Daniela publicaba de mi nieto. Era la única forma de sentirme cerca de él entre visita y visita. Ese día, Daniela había subido una foto. En ella aparecía sonriente, sentada en la terraza de un restaurante que reconocí de inmediato. La Tecla, un lugar de moda en la colonia Roma, donde el plato más barato costaba 400 pesos. Llevaba puestos unos lentes de sol que tenían ese brillo inconfundible de marca cara, y en la mesa frente a ella había una copa de vino blanco y un plato de carpaccio. El pie de foto decía: porque una mamá también necesita sus momentos. Self-care is not selfish. Me quedé mirando esa imagen durante 5 minutos completos, 400 pesos en un almuerzo. Mientras yo comía frijoles refritos con tortillas para estirar mi presupuesto después de haberle transferido 12,000 pesos apenas 3 días antes. Comencé a revisar su perfil hacia atrás, deslizando el dedo por la pantalla como arqueóloga buscando evidencia en capas de tiempo. Y ahí estaba, foto tras foto, una colección de mentiras envueltas en filtros de Instagram. Enero. Daniela en un spa, con pepinos en los ojos y una mascarilla verde en el rostro. Necesitaba este reset. Diciembre. Daniela con bolsas de compras de Zara y Bershka. Santa llegó temprano este año. Noviembre. Daniela estrenando botas de piel color camel. Cuando te consientes tú misma, porque nadie más lo hará. Octubre. Daniela en una cafetería hipster, con un café con arte latte que costaba mínimo 120 pesos. Fue él para este día ocupado. Cada foto era una puñalada, cada emoji una burla, cada declaración de autocuidado, un escupitajo en mi cara. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo podía una mujer que supuestamente no tenía dinero ni para pagar su renta estar viviendo como influencer de medio pelo? Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama hasta que las sábanas se convirtieron en soga y el insomnio en tribunal. A las 3 de la madrugada tomé una decisión. Al día siguiente, domingo, fui a casa de mi vecina Lupita. Ella tiene una hija, Valeria, que estudia contabilidad en la Universidad Autónoma. Es una muchacha seria, responsable, de esas que no sueltan la lengua ni aunque la torturen. Lupita, necesito pedirte un favor delicado, le dije mientras tomábamos café en su cocina que olía a canela. Necesito que Valeria me ayude con algo, discreto. Le expliqué la situación sin entrar en todos los detalles vergonzosos, solo lo esencial. Necesitaba verificar cierta información financiera sobre mi nuera. Lupita me miró con esos ojos que lo entienden todo sin necesidad de palabras. Valeria acaba de terminar un curso de auditoría forense, dijo bajando la voz, y justo está buscando hacer prácticas. Dale un par de semanas. Le di a Valeria toda la información que tenía. Nombre completo de Daniela, número de teléfono, redes sociales, dirección. Le pagué 3,000 pesos por adelantado y otros 3,000 al entregar resultados. 6,000 pesos que saqué de lo poco que me quedaba en ahorros. Dinero que me dolió gastar, pero que presentía era una inversión necesaria. Valeria trabajó como detective privada durante 2 semanas y media. No sé exactamente cómo lo hizo. Habló de bases de datos públicas, análisis de patrones de consumo, verificación de registros fiscales, pero el día que me entregó su reporte sentí que el piso se abría bajo mis pies.
Nos reunimos en una cafetería cerca del mercado de Coyoacán, lejos de mi colonia, donde nadie nos conociera. Valeria llegó con una carpeta manila bajo el brazo y una expresión seria que me heló la sangre antes de que abriera la boca. «Señora Patricia», comenzó deslizando la carpeta sobre la mesa de madera. «No sé cómo decirle esto de forma suave, así que voy a ser directa». Abrió la carpeta. Dentro había impresiones de documentos, capturas de pantalla, gráficas con números y fechas. Daniela Montes de Oca tiene una cuenta bancaria que su esposo no conoce. Está registrada a su nombre de soltera en una sucursal de Querétaro. Mi contacto en el banco pudo verificar los movimientos generales sin violar protocolos serios. Me mostró una hoja con una tabla. Mis manos temblaron al sostenerla. Cada mes, desde hace 2 años, recibe un depósito de 8,000 pesos de una cuenta a nombre de Refugio Montes de Oca, su madre. Es una transferencia automática programada, nunca falla. El concepto siempre es el mismo: mesada. 8,000 pesos mensuales. De su madre. La misma madre que supuestamente tenía su dinero invertido y no podía ayudar. Pero eso no es todo, continuó Valeria, y su tono se volvió más grave. Daniela también tiene ingresos por cuenta propia. Trabaja como diseñadora gráfica freelance desde su casa. Tiene perfil en 3 plataformas de trabajo independiente: Workana, Freelancer y Fiverr. Sus ingresos promedio mensuales son de 15,000 pesos, algunos meses hasta 18,000. 15,000 pesos, trabajando desde casa. Mientras me decía que no tenían dinero ni para comer. Hice las cuentas mentalmente. 8,000 de su madre, 15,000 de su trabajo, 23,000 pesos mensuales que Daniela generaba y escondía. Mientras yo le transfería 12,000 más, dinero que venía de vender las joyas que mi esposo muerto me había regalado con amor. ¿Y los gastos?, pregunté con voz ronca. ¿En qué gasta todo eso? Valeria pasó a la siguiente hoja. Era un desglose basado en sus publicaciones de redes sociales y algunos recibos digitales que había logrado rastrear. Ropa y accesorios, aproximadamente 5,000 pesos mensuales, restaurantes y cafés, 3,000, tratamientos de belleza, 2,500, productos de skincare y maquillaje, 1,500. El resto va a una cuenta de ahorro que tiene también en Querétaro. Me recosté en la silla. El café que había pedido se enfriaba frente a mí, intocado, mientras mi mundo se enfriaba también. «Señora Patricia», dijo Valeria con suavidad, cerrando la carpeta. «Lamento decirle esto, pero su nuera nunca necesitó su ayuda. La ha estado usando como su fondo personal de emergencias mientras construye su propio patrimonio en secreto. Pagué los 3,000 pesos restantes, le di otros 500 de propina. Salí de esa cafetería con la carpeta bajo el brazo y un peso de plomo en el estómago. Caminé sin rumbo durante 2 horas por las calles de Coyoacán. Vi a turistas tomarse fotos frente a la casa azul de Frida Kahlo. Vi a parejas jóvenes comiendo raspados de limón. Vi a un señor vendiendo globos de colores que flotaban hacia el cielo como mis ilusiones reventadas. Cuando llegué a casa, ya había oscurecido. Me senté en el comedor, en la misma silla donde Daniela se había sentado 14 meses atrás para pedirme ayuda con lágrimas falsas en los ojos. Abrí la carpeta de nuevo y leí cada página, cada número, cada evidencia de la traición. 168,000 pesos. Ese era el precio de mi ingenuidad, de mi bondad usada como trapeador, de mi amor de abuela convertido en chiste privado. Pero mientras leía, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza se fue convirtiendo en otra cosa, algo más duro, más frío, más peligroso. Esa noche tomé una decisión. No diría nada todavía. Seguiría transfiriendo los 12,000 pesos como si nada hubiera pasado. Seguiría sonriendo en las cenas familiares. Seguiría siendo la suegra tonta y generosa que Daniela creía que era. Pero por dentro, comenzaría a armar mi estrategia. Porque si algo me había enseñado Ernesto durante nuestros 30 años de matrimonio era esto: la paciencia no es debilidad. La paciencia es la forma más refinada de la venganza.
y yo tenía toda la paciencia del mundo. Mateo había nacido en marzo, pero yo no estuve ahí. Déjame repetir eso para que entiendas el tamaño de la herida. Mi primer nieto llegó al mundo y yo no estuve ahí. Esa madrugada del 17 de marzo, dormía profundamente cuando el teléfono vibró sobre la mesa de noche. Eran las 2:15 de la mañana. En la oscuridad, tanteé hasta encontrarlo. Un mensaje de Sebastián en el grupo familiar. Daniela entró en trabajo de parto. Vamos camino al Hospital Ángeles. Les aviso cuando nazca el bebé. Me senté en la cama de golpe, con el corazón galopando. Mi nieto estaba por nacer. Me vestí en 5 minutos. Lo primero que encontré, unos pantalones de mezclilla y una blusa color mostaza. Me lavé la cara, me peiné rápido, agarré mi bolsa y las llaves del auto. Entonces llegó otro mensaje. Este solo para mí, de Daniela. Patricia, no hace falta que vengas ahora. Puede tardar horas. Mejor duerme y ven por la mañana cuando ya esté todo más tranquilo. Te avisamos. Me quedé ahí parada en medio de la sala, con las llaves colgando de mi mano, leyendo ese mensaje una y otra vez. El emoji sonriente al final era como una bofetada envuelta en papel de regalo. ¿Cómo no iba a ir? Era el nacimiento de mi nieto, mi primer nieto, el hijo del hijo que llevé en mi vientre, que amamanté, que crié. Pero el mensaje era claro, no era bienvenida. Volví a la cama, pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj de pared, imaginando lo que estaba pasando en ese hospital sin mí. A las 6 de la mañana, Sebastián envió una foto al grupo. Mateo había nacido a las 5:37, 3 kilos 200 gramos, 52 centímetros, sano y perfecto. En la foto, Daniela lo sostenía contra su pecho, agotada pero radiante. Detrás de ella, de pie junto a la cama, estaban su madre Refugio y su hermana Carla. Las 3 generaciones de mujeres montes de oca reunidas. Y yo, la abuela paterna, ausente como fantasma que nadie invitó al banquete. A las 10 de la mañana me bañé, me puse mi mejor vestido color coral, ese que Ernesto decía que me hacía ver 10 años más joven, me maquillé con cuidado y manejé hasta el Hospital Ángeles con un ramo de rosas blancas y un peluche de jirafa que había comprado semanas atrás. Llegué al 3er piso, habitación 307. La puerta estaba entreabierta. Antes de tocar, escuché voces adentro. Risas, la voz chillona de Refugio. Es idéntico a ti cuando naciste, mija. Esa nariz es de los montes de oca, sin duda. Toqué suavemente y entré. Sebastián estaba sentado en un sillón junto a la ventana, con Mateo en brazos. Al verme, sonrió con genuina alegría. «Mamá, mira, conoce a tu nieto». Di 2 pasos hacia ellos cuando Refugio se interpuso físicamente entre el bebé y yo. Llevaba un traje sastre color beige que debía costar más que mi vestido, mis zapatos y mi bolsa juntos. Su perfume, algo francés y caro, invadió mi nariz. «Patricia, qué bueno que viniste», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos de águila. «Pero justo ahora el bebé necesita descansar. Daniela también. Han sido horas muy pesadas y demasiadas visitas estresan al recién nacido. Los médicos son muy claros con eso». Miré por encima de su hombro. Carla, la hermana de Daniela, estaba sentada al borde de la cama del hospital, mostrándole algo en su teléfono a una Daniela que se veía perfectamente despierta y animada. Ninguna de las dos parecía estresada. Ninguna parecía necesitar descanso urgente. «Solo quiero conocerlo un momento», dije, intentando avanzar. «Traigo flores y...» «Ven mañana», interrumpió Refugio, tomándome del codo con firmeza y guiándome de regreso hacia la puerta. «Mañana va a estar más tranquilo todo. Hoy es mejor que sea solo familia cercana». Familia cercana, como si yo fuera una prima lejana y no la abuela. Sebastián se puso de pie, incómodo. «Mamá, tal vez es mejor. Daniela necesita...» «Está bien», lo interrumpí antes de que terminara la frase. Antes de que terminara de elegirla a ella sobre mí una vez más. «Regreso mañana».
Refugio me acompañó hasta el pasillo, cerró la puerta tras de sí y bajó la voz. Patricia, no lo tomes personal. Es que Daniela y yo tenemos una relación muy especial. Madre e hija, ¿sabes? Yo estuve con ella en cada momento del embarazo, en cada ultrasonido, en cada antojo, en cada miedo. Es natural que ahora quiera tenerme cerca. Ya tendrás tu tiempo con el bebé. Me dio unas palmaditas en el hombro, como quien consuela a un perro que no ganó premio en la competencia, y regresó a la habitación. Caminé por el pasillo del hospital sosteniendo las rosas blancas que nadie recibiría y el peluche que nadie vería. Pasé junto a otras habitaciones donde familias completas se apiñaban alrededor de recién nacidos. Abuelas, tías, primos, todos celebrando, todos incluidos. En el elevador, una señora mayor me sonrió viendo las flores. ¿Acaba de nacer tu nieto? Sí, respondí, y mi voz se quebró al decirlo. ¡Qué emoción! ¡Felicidades, abuela! Las puertas se cerraron y dejé que las lágrimas corrieran libres. Al día siguiente, regresé al hospital a las 11 de la mañana. Esta vez, Refugio y Carla ya no estaban. Solo Sebastián y Daniela. Mi hijo me abrazó en la puerta. Perdón por ayer, mamá. Todo fue muy caótico. No respondí. Solo asentí. Finalmente pude sostener a Mateo. Era tan pequeño, tan perfecto, con sus manitas cerradas en puños diminutos y su olor a bebé recién bañado. Lo acuné contra mi pecho y sentí una conexión inmediata, visceral, como raíces que se entrelazan bajo tierra. Te traje algo, le dije a Daniela, sacando de mi bolsa una caja pequeña envuelta en papel azul cielo. Ella la desenvolvió sin mucho interés, revisando su teléfono con la otra mano. Dentro había un reloj de bolsillo de plata, antiguo, hermoso, con grabados de hojas de vid en la tapa. En el reverso, una inscripción. Para Ernesto, con amor eterno. Patricia. Era el reloj que yo le había regalado a mi esposo en nuestro 20º aniversario. Él lo cargaba todos los días en el bolsillo de su chaleco hasta el día que murió. Era una de las pocas posesiones materiales suyas que me había quedado. Una reliquia, un pedazo tangible de su memoria. Es para Mateo, expliqué. Era de su abuelo Ernesto. Pensé que cuando creciera podría llevarlo y sentirse conectado con el hombre que nunca conocerá. Está grabado con el nombre de su abuelo. Es plata pura, de 1985. Daniela levantó el reloj, lo examinó con la misma expresión que pondría al revisar un aguacate en el mercado. «Qué antiguo», dijo finalmente. «Gracias, Patricia. Lo guardaré en algún lugar seguro». Lo dijo con ese tono que significa: «Lo voy a meter en un cajón y olvidarme de que existe». Sebastián, más consciente del valor emocional, se acercó a verlo. «Papá lo usaba siempre, me acuerdo». «Por eso quiero que Mateo lo tenga», insistí. «Es herencia, historia, algo que lo conecte con sus raíces». Daniela ya había guardado el reloj en su bolso y vuelto su atención al teléfono. Durante los siguientes días, mientras estaban en el hospital, intenté visitarlos cada tarde. Cada vez encontraba alguna excusa nueva. Mateo está durmiendo. El pediatra está revisándolo. Daniela necesita descansar. Siempre había algo. Cuando finalmente les dieron de alta, pensé que las cosas mejorarían. Pero estaba equivocada. Lo que no sabía entonces, lo que descubriría meses después de forma casual y desgarradora, era que durante esos 3 días en el hospital, Refugio había estado ahí prácticamente todo el tiempo. Desayunando con ellos, almorzando, cenando, cargando a Mateo, cambiándole el pañal, cantándole canciones, haciendo todo lo que una abuela hace, todo lo que yo quería hacer y no me dejaron. Me enteré por una publicación de Facebook de Carla que vi semanas después. Un álbum completo. Los primeros días de mi sobrino Mateo. 30 fotos. Refugio aparecía en 28. Yo no aparecía en ninguna. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después, cuando descubrí qué había pasado con el reloj de plata de Ernesto.
Ese reloj que había sobrevivido 30 años de matrimonio, 4 años de viudez y todo mi amor contenido. Ese descubrimiento vendría meses más tarde, y sería la gota que rebasaría el vaso hasta hacerlo estallar en 1000 pedazos filosos e imposibles de pegar. Mayo llegó con sus tardes de lluvia repentina y con una propuesta que debía haber rechazado desde el primer segundo. Pero el amor de abuela es un tipo particular de ceguera, y yo estaba ciega, sorda y muda de tanto querer estar cerca de Mateo. Daniela llamó un miércoles por la tarde. Yo estaba podando las bugambilias cuando el teléfono sonó. «Patricia, necesito hablar contigo de algo importante», dijo con esa voz dulce que ahora reconozco como la que usa cuando va a pedirme algo. «¿Podemos vernos hoy? ¿En tu casa?» Llegó 2 horas después con Mateo en brazos. El bebé tenía 2 meses y ya sonreía con esa sonrisa sin dientes que derrite corazones de piedra. Se lo quité de los brazos antes de que cruzara el umbral. «Hueles a lavanda, mi amor», le susurré besándole la frente. Daniela se sentó en el sofá con un suspiro dramático. Llevaba el cabello recogido en un moño despeinado y una sudadera gris que gritaba: «No he dormido en semanas», aunque yo sabía por su Instagram que 2 días antes había estado en un brunch con amigas perfectamente maquillada. «Patricia, estoy agotada», comenzó frotándose los ojos. «Mateo no duerme más de 2 horas seguidas. La casa es un desastre. Sebastián trabaja todo el día y llega rendido. Yo intento mantener todo en orden, pero es imposible. No tengo ni 5 minutos para bañarme en paz». Asentí, meciendo a Mateo. Lo había vivido. Sabía lo que era criar un bebé. «Estuve pensando», continuó, y ahí vino el golpe. «¿Qué te parecería si nos mudamos contigo? Solo temporalmente. 2 meses, 3 máximo. Así podríamos ahorrar lo de la renta. Yo tendría ayuda con Mateo, y tú... Bueno, tú podrías estar con tu nieto todos los días». La zanahoria más perfecta colgada frente a la burra más ingenua. «Además», agregó viendo mi duda, «tu casa es tan grande, 3 recámaras para ti sola. Nosotros solo ocuparíamos una, y Mateo podría dormir en la que era de Sebastián cuando era niño. Sería perfecto». La razón me gritaba que dijera no, pero el corazón, ese músculo tonto que late sin permiso, veía la oportunidad de despertarme cada mañana con mi nieto en la casa, de verlo gatear por primera vez, de escuchar su risa, de ser la abuela que siempre quise ser. 2 meses, dije finalmente. No más. Se mudaron ese fin de semana. Los primeros días fueron tolerables. Daniela mantenía sus cosas ordenadas en la recámara principal. Mateo dormía en el cuarto de Sebastián, rodeado de los pósters de fútbol que nunca quité y la repisa con sus trofeos escolares. Yo cocinaba, ellos comían, todos sonreían. Pero la luna de miel duró exactamente 11 días. Un martes por la mañana bajé a desayunar y me detuve en seco en la entrada de la sala. Las fotografías enmarcadas que colgaban de la pared, Ernesto y yo el día de nuestra boda, Sebastián graduándose de la preparatoria, un retrato familiar tomado en Acapulco, habían desaparecido. En su lugar colgaban 3 cuadros abstractos, manchas de color gris y dorado sobre lienzo blanco. «¿Qué pasó con mis fotos?», pregunté con voz temblorosa. Daniela salió de la cocina con una taza de café en la mano, descalza, como si fuera su casa y no la mía. «Ay, las guardé en tu closet. Es que esos marcos eran muy... antiguos. No combinaban con nada. Estos cuadros los compré en una tienda de decoración en Polanco. Le dan a la sala un aire más moderno, ¿no crees?» No, no creía. Pero antes de que pudiera responder, Mateo empezó a llorar desde su cuarto y Daniela subió corriendo las escaleras. Me quedé mirando esos cuadros impersonales, fríos, vacíos, manchas sin historia, mientras que mis fotografías, mi vida en imágenes, descansaban en un closet como trastos viejos que estorban. 2 días después, al regresar del mercado, encontré que las cortinas de lino bordado del comedor, las que mi madre había hecho a mano como regalo de bodas, con puntadas tan pequeñas que parecían obra de hormigas pacientes,
habían sido reemplazadas por persianas blancas de plástico. Las cortinas viejas dejaban pasar poca luz, explicó Daniela cuando reclamé. Además, eran un nido de polvo. Estas persianas son más prácticas, más higiénicas. Sebastián está de acuerdo. Sebastián, que estaba sentado en el sillón con Mateo, solo asintió sin levantar la vista, eligiendo el silencio, eligiendo no elegirme. Las cortinas de mi madre terminaron en una bolsa de basura junto a la puerta trasera. La siguiente fue mi vajilla de Talavera. 20 platos, 20 tazones, 20 tazas pintadas a mano en Puebla. Un juego completo que Ernesto y yo compramos en nuestro 10º aniversario durante un viaje que pagamos con meses de ahorro. Un sábado, mientras lavaba el desayuno, Daniela entró a la cocina cargando una caja. «Patricia, ¿puedo guardar esta vajilla? Es que no combina con el juego blanco minimalista que compré. Cuando hacemos cenas, quiero que todo se vea coordinado. Tú entiendes, ¿verdad?» Y antes de que respondiera, comenzó a envolver mis platos en papel periódico, uno por uno, como si fueran suyos para decidir su destino. «Daniela, esa vajilla tiene 20 años de historia». «Exacto, 20 años. Es tiempo de renovar». Los guardó en una caja que metió en el desván. Junto con las cortinas imaginarias de mi madre y las fotos fantasma de mi matrimonio, mi vida iba siendo empacada y archivada como documentos vencidos. Pero lo peor no era lo material. Lo peor era la forma en que mi casa dejó de ser mía. Daniela organizaba cenas con sus amigas, Mónica, Andrea, Fernanda, 3 mujeres en sus 30 que llegaban con vino barato y risas estridentes. Se instalaban en mi comedor, usando mis platos nuevos y blancos que ella eligió, manchando y mantel con vino tinto, mientras hablaban de influencers, tratamientos faciales y series de Netflix. Cuando yo bajaba de mi habitación, atraída por el ruido, Daniela me presentaba con una sonrisa tensa. «Ella es Patricia, la señora que vive aquí. No mi suegra, no la abuela de Mateo, no la dueña de esta casa. Solo la señora que vive aquí», como si yo fuera una inquilina extra que generosamente toleraban. Sus amigas me saludaban con cortesía falsa y seguían con su conversación, bajando apenas el volumen, como cuando hablas frente a una niña pequeña que no debe enterarse de los temas de adultos. Una noche, Mónica derramó vino tinto sobre el mantel blanco que mi tía Consuelo me regaló cuando me casé. Una mancha roja grande como puño. Daniela solo se encogió de hombros. «No te preocupes, Patricia. Ya estaba viejo ese mantel. Mañana compro uno nuevo». No compró nada. El mantel quedó arrugado dentro del cesto de la ropa sucia durante semanas, hasta que yo misma lo lavé, sabiendo que la mancha nunca saldría completamente. Ahora hay una sombra rosada en el centro, como una herida cicatrizada. Los 2 meses prometidos pasaron, luego 3, luego 4. «Solo un poco más», decía Daniela cada vez que yo mencionaba plazos. «Ya casi ahorramos lo suficiente para el depósito de un nuevo apartamento». Pero su Instagram seguía lleno de compras, zapatos nuevos, cremas faciales carísimas, salidas a restaurantes. No había apartamento en el horizonte. Solo había una nuera que había convertido mi casa en su territorio y a mí en una extraña en mi propia vida. Junio, julio, agosto. 5 meses viviendo bajo mi techo. 5 meses de ver cómo mi hogar se transformaba en el set de Instagram de Daniela. Todo blanco, gris, minimalista. Todo frío como ella. Sebastián trabajaba de sol a sol. Salía a las 7 de la mañana, regresaba a las 8 de la noche. Cenaba callado, jugaba un rato con Mateo y se iba a dormir. Los fines de semana dormía hasta tarde, exhausto. Nunca preguntaba, nunca veía, o tal vez veía y elegía no ver. Yo me convertí en la niñera no pagada. Cambiaba pañales, preparaba biberones, arrullaba a Mateo cuando lloraba en las madrugadas mientras Daniela dormía con tapones en los oídos. Cocinaba para todos, limpiaba, lavaba,
Todo mientras seguía transfiriendo 12,000 pesos mensuales a la cuenta de la mujer que dormía en mi cama extra y me trataba como servidumbre. Una tarde de agosto, mi hermana Clara vino de visita desde Guadalajara. No la veía desde Navidad. Cuando entró a la casa, se detuvo en la sala y miró alrededor con expresión confundida. «¿Patricia?», preguntó lentamente. «¿Qué le pasó a tu casa?». «Daniela la rediseñó», respondí con voz vacía. Clara caminó por la sala tocando los cuadros impersonales, las persianas de plástico, los muebles que Daniela había reacomodado sin permiso. Luego me miró con esos ojos que me conocen desde que nací. «Esto no es redecoración, hermana. Esto es invasión». Esa noche lloré en mi cuarto con la puerta cerrada, mordiéndome la almohada para que no me escucharan. Lloré por mi casa perdida, por mi dignidad pisoteada, por las joyas vendidas, por el dinero transferido, por las mentiras tragadas. Pero todavía no había tocado fondo. Todavía faltaba el golpe final, el que me rompería completamente antes de poder recomponerme más dura que antes. Ese golpe llegaría en septiembre, cuando descubriera qué había pasado con el reloj de plata de Ernesto. Septiembre trajo consigo el cumpleaños de Daniela y con él la llegada de Refugio. La conocía de vista y de algunas llamadas telefónicas breves, pero nunca habíamos pasado tiempo real juntas. Eso estaba por cambiar, y con ese cambio vendría la comprensión total de por qué mi nuera era como era. Refugio llegó un viernes por la tarde en un BMW plateado que estacionó frente a mi casa como quien clava una bandera en territorio conquistado. Tenía 62 años, pero aparentaba 50. Cirugías estéticas bien hechas, cabello rubio ceniza perfectamente peinado, ropa de marca que susurraba dinero en cada costura. Olía a perfume Chanel y a superioridad. Salí a recibirla con una sonrisa educada. Me extendió la mano en lugar de darme un abrazo, un apretón firme y frío como su mirada. «Patricia, qué gusto finalmente conocer tu hogar». La forma en que dijo «tu hogar» sonaba más a inspección que a cumplido. Daniela bajó corriendo las escaleras con Mateo en brazos. «¡Mamá!». El abrazo entre ellas fue largo, efusivo, lleno de esa complicidad que duele cuando eres la excluida. Refugio le besó la frente, las mejillas. Le acomodó el cabello con una ternura que nunca la vi mostrar hacia nadie más. «Déjame ver a mi príncipe», dijo Refugio tomando a Mateo. El bebé, que ya tenía 6 meses, la miró con curiosidad. «Idéntico a ti cuando eras bebé, mija. Esos ojos son montes de oca puros». Ninguna mención a que también pudiera parecerse a Sebastián, o a mí, o a los genes de esta mitad de la familia que, aparentemente, no contaban. Esa noche preparé una cena especial para celebrar el cumpleaños de Daniela, chiles en nogada, el platillo más laborioso de la cocina mexicana. Pasé 5 horas pelando nueces, desvenando chiles poblanos, preparando la carne picada con su toque de canela y pasitas. Los chiles quedaron perfectos, verde, blanco y rojo como la bandera. Como el amor que puse en cada uno pensando que tal vez, solo tal vez, el esfuerzo sería reconocido. Nos sentamos a la mesa. Refugio observó su plato con expresión crítica, levantando un tenedor como quien examina evidencia en un juicio. «Chiles en nogada», dijo lentamente. «Qué tradicional». La forma en que pronunció «tradicional» sonó a insulto disfrazado de observación. Probó un bocado. Masticó despacio. Dejó el tenedor. «En mi casa, cuando preparo chiles en nogada, uso nuez de Castilla importada de España», dijo limpiándose la comisura de los labios con la servilleta. «Y en lugar de granadas mexicanas, uso granada turca. El sabor es más refinado. Además, le agrego un toque de chocolate belga rallado en la nogada. Le da profundidad. Chocolate belga, en chiles en nogada, como ponerle caviar a los tacos. Estos están bien», continuó con una sonrisa que era puro veneno embotellado. «Para ser caseros, están bastante comestibles». Sebastián comía en silencio, con la cabeza agachada como soldado que prefiere no estar en el campo de batalla. Daniela sonreía, disfrutando el espectáculo de ver a su madre desmenuzar mi esfuerzo.
Refugio apenas tocó la cena. En su lugar, habló, y habló, y habló. Daniela, ¿te conté que finalmente vendí la propiedad en Cuernavaca? 4 millones de pesos. Una ganga, considerando la ubicación. Pausa estratégica para que procesáramos el número. Tu padre, que en paz descanse, siempre tuvo ojo para las inversiones. Me dejó muy bien posicionada. ¡Qué suerte!, dije intentando sonar genuina. Sus ojos de halcón se clavaron en mí. No es suerte, Patricia. Es inteligencia financiera. Mi esposo y yo construimos un patrimonio sólido porque sabíamos cómo manejar el dinero. No gastábamos en frivolidades. Invertíamos estratégicamente. Cada palabra era una piedra lanzada. Cada frase, una comparación implícita entre su vida de abundancia planificada y mi existencia de clase media trabajadora. Por eso le enseñé a Daniela desde chica, continuó sirviendo más vino en su copa, que una mujer inteligente nunca depende de nadie. Una mujer inteligente construye su propio imperio. Y sobre todo, me miró directamente. Una mujer inteligente nunca gasta su propio dinero si puede evitarlo. Daniela soltó una risita cómplice. Sebastián seguía comiendo como si no escuchara nada, cobarde en su mutismo. Esa es la mejor lección que le di, insistió Refugio, levantando su copa como en un brindis. Encuentra la forma de que otros paguen tus cuentas mientras tú construyes tu fortuna personal. Así es como sobreviven las mujeres listas. Y entonces lo entendí todo con una claridad brutal. No era coincidencia. No era casualidad. Daniela me había usado exactamente como su madre le enseñó. Yo no era familia. Era un recurso explotable, una fuente de financiamiento temporal mientras ella acumulaba su propio dinero en secreto. Refugio continuó su monólogo durante el postre. Pastel de 3 leches que compré en la pastelería porque ya no tenía energía para hornear. Presumiendo sus inversiones, sus propiedades, sus viajes. El año pasado estuve 3 semanas en Europa, dijo mostrando fotos en su teléfono último modelo. París, Roma, Barcelona. Daniela, cuando Mateo sea más grande, las 3 iremos. Tú, yo y el bebé. Un viaje de generaciones Montes de Oca. 3 generaciones, que no me incluían a mí ni a Sebastián, como si él solo hubiera sido el donante de esperma necesario para crear al heredero de su dinastía. Después de la cena, Daniela y Refugio se fueron a la sala con el bebé. Las escuché desde la cocina mientras lavaba los platos que apenas habían tocado. Tienes que ser más firme, mija, decía Refugio en voz baja, pero no tan baja como para que yo no escuchara. Esta casa es perfecta para ustedes. No paguen renta mientras puedan vivir aquí gratis. Alarga la estancia lo más posible. Pero Patricia ya está empezando a preguntar cuándo nos vamos. Manéjala. Usa al bebé. Ninguna abuela va a echar a su nieto. Y si se pone difícil, llora un poco. Dile que Sebastián está estresado con el trabajo, que Mateo necesita estabilidad. Lo que sea. Pero no se muevan hasta que realmente convenga. Dejé caer un plato en el fregadero. Se quebró en 3 pedazos limpios. Ninguna de ellas vino a ver qué había pasado. Refugio se quedó todo el fin de semana. Durmió en mi sala, en el sofá, porque Daniela le ofreció mi sofá sin consultarme. Y durante 2 días fui testigo de la dinámica madre-hija que explicaba todo. El sábado por la mañana, las 2 salieron de compras. Regresaron cargadas de bolsas, Zara, Mango, Sephora. Daniela estrenó un abrigo color camel que debió costar al menos 3,000 pesos. Regalo de cumpleaños de mamá, explicó modelándolo frente al espejo del recibidor. Mientras tanto, yo seguía transfiriendo 12,000 pesos mensuales para su supuesta emergencia de renta. El domingo, antes de irse, Refugio me buscó en la cocina. Yo estaba preparando café de olla, añadiendo la canela y el piloncillo que llenan la casa con ese aroma de hogar verdadero. Patricia, dijo recargándose en la barra, quiero agradecerte por recibir a mi hija en tu casa. Esperé el pero. Siempre hay un pero.
Pero quiero que entiendas algo. Se acercó más, bajando la voz. Daniela es como yo, fuerte, inteligente, con visión de futuro. No es de esas mujeres que se conforman con migajas, no es de esas que se sacrifican hasta quedarse sin nada. Me miró de arriba abajo, evaluando mis jeans viejos, mi blusa descolorida, mis manos ásperas de tanto lavar platos. No seas demasiado generosa, Patricia. La generosidad sin límites se convierte en debilidad. Y las mujeres débiles terminan solas, sin dinero y sin respeto. Le sonreí, una sonrisa tan falsa como su rubio de peluquería. Gracias por el consejo, Refugio. Es solo una observación entre mujeres, dijo palmeándome el hombro. De una que tiene éxito a una que, bueno, una que hace su mejor esfuerzo. Se fue en su BMW plateado, dejando un vacío que olía a perfume caro y a veneno destilado. Esa noche, acostada en mi cama, miré el techo y finalmente acepté la verdad completa. Daniela no solo me estaba usando, había sido entrenada para hacerlo, criada con un manual de instrucciones que decía: toma todo lo que puedas de los demás mientras proteges lo tuyo. Usa las emociones como herramientas, no sientas culpa. Las sobrevivientes no pueden darse ese lujo. Y Refugio era la maestra que le había enseñado cada lección. Pero si ellas eran dos, yo todavía tenía a alguien de mi lado. Mi hermana Clara. Y mi propia capacidad de aprender. Porque si algo estaba descubriendo en este proceso, era que la paciencia no era mi debilidad, era mi arma. Octubre llegó con cielos grises y con la noticia que Daniela anunció durante el desayuno. El cumpleaños de Mateo sería algo especial, algo que ella organizaría con todo el amor del mundo para su primer año de vida. Quiero que sea memorable, dijo untando mermelada en su pan tostado. Mateo merece una celebración digna. Lo que no dijo era: y tú vas a pagar por ella. Durante las siguientes 2 semanas, Daniela se convirtió en organizadora profesional de eventos. Pasaba horas en la computadora, comparando paquetes de decoración, cotizando banquetes, buscando el payaso o el mago perfecto. Todo bajo el pretexto del amor maternal, pero con el despilfarro de alguien gastando dinero ajeno. Un martes por la noche me encontró en la sala viendo una película vieja de Pedro Infante. Patricia, necesito hablar contigo. Se sentó a mi lado con expresión compungida, esa que ya reconocía como preámbulo de una petición. He estado viendo opciones para la fiesta de Mateo y encontré el salón perfecto. Es en una quinta en Coyoacán, tiene jardín amplio, servicio de meseros incluido, mesas y sillas decoradas. Es ideal. Pensé que harías la fiesta aquí en la casa, dije. El jardín es grande, podemos... No, Patricia, el jardín de aquí es lindo, pero necesitamos algo más profesional. Con baños adecuados para tantos invitados, cocina equipada para el catering, espacio para los inflables. ¿Cuántos invitados? Como 50. 50 personas, para un bebé que no recordaría nada de su primer cumpleaños. El problema es que el salón cuesta 8,000 pesos, continuó. Y ahí estaba el verdadero motivo de la conversación. Sé que es mucho, pero es solo una vez, su primer año. Por favor, Patricia, hazlo por tu nieto. Hacerlo por mi nieto. La frase mágica que Daniela usaba como llave maestra para abrir mi billetera. Yo ya aparté el salón con mi tarjeta, mintió, porque después descubriría que ni siquiera tenía apartado nada. Solo necesito que me prestes esos 8,000 para cubrir el pago total. Te los devuelvo el próximo mes, te lo juro. Devolverme. Como si alguna vez hubiera devuelto los 168,000 pesos que ya le había dado en 14 meses. Pero yo asentí, porque seguía con mi estrategia. Seguía acumulando evidencia. Seguía esperando el momento perfecto. Saqué el dinero de lo poco que me quedaba en ahorros y se lo di en efectivo. Daniela lo contó frente a mí. Algo que nunca había hecho antes, como si de repente desconfiara de mi capacidad para contar hasta 80. Lo guardó en su bolsa y me dio un abrazo rápido. Eres la mejor suegra del mundo, Patricia. La mejor tonta, querría decir.
Los días previos a la fiesta fueron un torbellino de entregas. Llegaban paquetes de Amazon casi diariamente. Guirnaldas doradas, centros de mesa, globos metalizados con el número 1, platos y vasos desechables con diseños de safari. Todo coordinado en tonos beige, dorado y verde olivo. Todo carísimo, todo innecesario. ¿De dónde sale el dinero para todo esto?, le pregunté una tarde, viendo la montaña de cajas en la sala. De mis ahorros, respondió sin levantar la vista de su teléfono. He estado guardando para este día. Ahorros. La mujer, que supuestamente no tenía dinero ni para pagar su renta, tenía ahorros para decoración de fiesta infantil. La ecuación no cuadraba, pero ella seguía creyendo que yo era demasiado estúpida para sumar 2 más 2. El día de la fiesta, sábado 17 de octubre, amaneció soleado. Me levanté a las 6 de la mañana, aunque la fiesta empezaba a las 4 de la tarde. Los nervios no me dejaban dormir, o tal vez era la ansiedad de saber que estaba siendo usada una vez más. A las 9 llegaron los de la empresa de decoración. Transformaron mi jardín, el jardín donde Ernesto y yo plantamos rosales, donde Sebastián aprendió a andar en bicicleta, en un safari de revista. Instalaron mesas largas cubiertas con manteles de lino beige, centros de mesa con plantas suculentas y jirafas de peluche, un arco gigante de globos dorados en la entrada, una mesa de dulces decorada como si fuera boda de millonarios. ¿No que habías apartado el salón en Coyoacán?, le pregunté a Daniela mientras supervisaba la instalación. Ah, sí, es que al final decidí que era mejor aquí, más íntimo, y así ahorrábamos ese dinero. Ahorrar. Ella usaba esa palabra como si tuviera significado real. Como si ahorrar fuera algo que ella conociera. Entonces los 8,000 pesos que te presté, los usé para contratar la decoración profesional y el catering, interrumpió señalando a los trabajadores que cargaban mesas. Sale más o menos lo mismo, no te preocupes. No me preocupaba, ya nada me preocupaba. Solo observaba y archivaba cada mentira en la carpeta mental que algún día abriría frente a todos. A las 2 de la tarde llegó el catering, bandejas de sushi, brochetas de pollo teriyaki, mini hamburguesas gourmet, tabla de quesos importados, ensaladas exóticas con nombres que no podía pronunciar, comida que costaba fácilmente 500 pesos por cabeza, multiplicado por 50 invitados. 25,000 pesos en comida, mínimo. ¿De dónde?, empecé a preguntar. Mamá ayudó con parte, respondió Daniela ajustándose el vestido color marfil que estrenaba para la ocasión. Ella no quería que su nieto tuviera una fiesta corriente. Refugio ayudó. La misma Refugio que supuestamente tenía su dinero invertido y no podía ayudar con la renta. Pero sí podía pagar sushi importado para una fiesta de cumpleaños de un bebé de 1 año. Las inconsistencias se apilaban como platos sucios, pero nadie más parecía verlas. Los invitados empezaron a llegar a las 4. La familia de Daniela llegó primero. Refugio con un vestido de cóctel azul marino que gritaba «Soy la abuela importante». Carla con su esposo y sus 2 hijos, tíos, primos, amigas de Daniela que nunca había visto. Mi familia era una fracción. Mi hermana Clara, que vino desde Guadalajara, mi primo Jorge con su esposa, 2 vecinas que me apreciaban de verdad. 42 personas en total. No 50, pero suficientes para llenar el jardín de ruido y risas. Contraté a un fotógrafo profesional. Decisión de Daniela, gasto mío. Un muchacho joven con cámara cara que tomaba fotos desde todos los ángulos posibles. Clic, clic, clic. Capturando cada momento para la posteridad. Mateo, vestido con un mameluco beige que combinaba con la decoración, parecía abrumado por tanta gente. Lloraba y se calmaba, sonreía y volvía a fruncir el ceño. Era un bebé de 1 año haciendo lo que hacen los bebés de 1 año, existir sin entender el circo montado a su alrededor. Durante la fiesta, yo me moví como fantasma en mi propia casa. Saludaba invitados, sonreía para las fotos, cargaba a Mateo cuando me lo permitían. Pero era decoración humana, un mueble más del escenario cuidadosamente armado por Daniela. La mesa principal, donde se sentaban Daniela, Sebastián, Mateo,
Refugio y Carla, parecía retrato familiar oficial. Ahí fue donde el fotógrafo tomó la mayoría de las fotos. Ahí fue donde todos se reunieron para la hora del pastel. Yo estaba en la mesa del fondo, junto a Clara y mis vecinas. Cuando cantamos Las Mañanitas, me acerqué para estar en la foto del momento del pastel. Me coloqué justo detrás de Sebastián, con las manos sobre sus hombros, sonriendo. El fotógrafo disparó. Flash. Una foto. 2, 3. «Listo», dijo, y todos se dispersaron. La fiesta continuó hasta las 8 de la noche. Mateo ya dormía en su carriola, mientras los adultos seguían comiendo, bebiendo, tomando fotos. Refugio organizó juegos, rifas, actividades. Era la anfitriona de la fiesta en mi casa. Cuando finalmente todos se fueron, el jardín parecía zona de desastre natural. Platos de cartón pisoteados, servilletas sucias, globos desinflados. Los de la empresa de decoración regresarían al día siguiente a recoger las mesas y sillas. Daniela subió a acostar a Mateo, exhausta, pero feliz. Sebastián me ayudó a recoger lo peor del desorden. «Gracias por todo, mamá», dijo apilando platos en una bolsa de basura. «Sé que no fue fácil». Fácil. Nada en los últimos 14 meses había sido fácil, pero seguía siendo invisible para él. Una semana después, Daniela me mandó un mensaje. «Ya están listas las fotos». El fotógrafo subió todo a una carpeta digital. Son 347 fotos. Quedaron hermosas. Abrí la carpeta esa noche, sentada en mi cama con el teléfono en la mano y una sensación de anticipación que no lograba explicar. Deslicé foto por foto. Mateo con Daniela, Mateo con Sebastián, Mateo con Refugio, Mateo con Carla, Mateo solo, Mateo con el pastel, Mateo con globos, Mateo dormido. La familia de Daniela aparecía por todos lados. Refugio en 27 fotos, Carla en 18, las amigas de Daniela en 11. Yo aparecía en 3. 3 fotos de 347. Una donde estoy de fondo, borrosa, mientras Refugio carga a Mateo. Otra donde salgo de perfil, cortada a la mitad, como accidente fotográfico. Y una tercera donde estoy sola, junto a la mesa de dulces, como invitada random que el fotógrafo capturó por error. La foto del pastel, esa donde yo estaba detrás de Sebastián con las manos en sus hombros, no existía. No estaba en la carpeta. Había sido eliminada, o nunca fue considerada digna de ser guardada. Busqué más. Ninguna foto mía cargando a Mateo, aunque lo cargué al menos 10 veces. Ninguna foto mía con Sebastián. Ninguna foto donde yo fuera protagonista o siquiera coprotagonista. Había sido borrada de la memoria visual del primer cumpleaños de mi nieto. Cerré la carpeta. Apagué el teléfono. Me quedé sentada en la oscuridad de mi cuarto, con las manos temblando y algo dentro de mí rompiéndose en un lugar tan profundo que el dolor tardó varios minutos en llegar a la superficie. Lloré esa noche. Lloré por las 3 fotos donde aparezco como fantasma. Lloré por los 8,000 pesos que di para pagar una fiesta que me borró. Lloré por los 168,000 pesos anteriores. Lloré por mi casa invadida, mis cortinas desechadas, mis fotografías escondidas, mi vida redecorada sin permiso. Pero entre las lágrimas, algo más comenzó a crecer. Algo duro como piedra de río pulida por años de corriente. La carpeta con el reporte de Valeria seguía guardada en el segundo cajón de mi cómoda. La evidencia de las cuentas secretas, de los ingresos escondidos, de las mentiras tejidas durante 14 meses. Todavía no era el momento de usarla, pero cada humillación me acercaba más a ese momento, y cuando llegara, no temblaría. Esta vez sería yo quien tomaría la foto, y nadie sería borrado de ella. Noviembre llegó con aire frío y con una inquietud que no me dejaba dormir. Habían pasado 3 semanas desde el cumpleaños de Mateo, 3 semanas desde que descubrí que había sido borrada de las fotografías como si nunca hubiera existido en ese día. Pero lo que vendría después sería peor, mucho peor. Un miércoles por la tarde, mientras Daniela había salido con Mateo al pediatra,
decidí hacer algo que había estado posponiendo durante meses: organizar el closet de mi habitación. Ernesto siempre decía que yo acumulaba demasiado, que guardaba cosas por si acaso, hasta llenar cada rincón disponible. Quería encontrar un chal de lana que mi hermana Clara me había tejido años atrás. Con el frío llegando, lo necesitaría. Sabía que estaba en alguna parte del closet, enterrado entre cajas de recuerdos. Saqué caja tras caja, fotografías viejas, cartas de amor que Ernesto me escribió cuando éramos novios, el vestido que usé en el bautizo de Sebastián, la cobija de bebé con la que lo arropé su primera noche en casa. Y entonces llegué a la caja de terciopelo rojo, la caja donde guardaba lo poco que me quedaba de valor sentimental. Ahí estaba el rosario de perlas que perteneció a mi abuela. Ahí estaban los gemelos de plata que mi padre usó en su boda. Ahí estaba el anillo de compromiso que Ernesto me dio bajo un árbol de jacarandas en 1978. Y ahí debía estar el reloj de bolsillo de plata. Abrí la caja. Mis manos temblaban incluso antes de confirmar lo que ya sabía en el fondo de mi alma. El reloj no estaba. Vacié la caja sobre la cama. Revisé cada objeto. Volví a revisar. Metí la mano hasta el fondo buscando un compartimento secreto que no existía. Nada. El reloj de plata de Ernesto, el que le regalé en nuestro 20º aniversario, el que llevó en su bolsillo cada día hasta que murió, el que le di a Daniela para Mateo con lágrimas en los ojos, había desaparecido. Revisé toda la habitación. Debajo de la cama, dentro del resto de las cajas, entre la ropa doblada, en los cajones de la cómoda. Nada, nada, nada. Bajé las escaleras con las piernas temblando. Sebastián estaba en la sala viendo el noticiero. ¿Dónde está Daniela?, pregunté, y mi voz sonó rara incluso para mí. Sigue en el pediatra con Mateo. ¿Pasa algo? Necesito preguntarle algo importante. Esperé 2 horas. 2 horas mirando el reloj de pared, ese que todavía funcionaba, ese que no había sido vendido, sintiendo cómo cada minuto estiraba mi ansiedad como chicle viejo. Daniela regresó a las 6:30. Entró con Mateo dormido en brazos, tarareando una canción. «Daniela», dije antes de que llegara a las escaleras, «necesito hablar contigo». «¿Ahora? Tengo que acostar a Mateo». «Ahora». Algo en mi tono la detuvo. Subió rápido, dejó a Mateo en su cuna y bajó con expresión cautelosa. Sebastián seguía en la sala. Esto sería frente a él también. Mejor así. «El reloj de plata de Ernesto», dije sin preámbulos. «El que te di para Mateo. ¿Dónde está?» Daniela parpadeó. 1 vez. 2 veces. Su cerebro trabajaba buscando la respuesta correcta, la mentira más conveniente. «Ah, ese reloj», dijo finalmente encogiéndose de hombros. «Está guardado en algún lugar seguro». «¿Por qué? ¿En qué lugar seguro?» «No sé, Patricia. En alguna caja». «¿Por qué tanto drama por un reloj?» «Porque quiero verlo». «¿Ahora? ¿Ahora?» Daniela suspiró como si yo fuera una niña caprichosa pidiendo algo absurdo. «No sé exactamente dónde está. He movido muchas cosas desde que llegamos. Puede estar en el cuarto, en una de las maletas, en... Daniela». Mi voz salió más dura de lo que pretendía. «Ese reloj es una reliquia familiar. Tiene el nombre de mi esposo muerto grabado. Es plata pura de 1985. No es algo que se pierde entre las cosas». Sebastián levantó la vista del televisor. Finalmente prestaba atención. «¿Qué pasa con un reloj?», preguntó. «El reloj de tu padre», le dije sin quitar los ojos de Daniela. «El que le di a tu esposa para Mateo. Ha desaparecido». «No ha desaparecido», protestó Daniela. «Solo está guardado y no recuerdo dónde. Mañana lo busco con calma». «Búscalo ahora». «Patricia, estoy cansada. El pediatra, el tráfico. Mateo estuvo llorando todo el camino. Búscalo ahora». Sebastián se puso de pie. «Mamá, si Daniela dice que está guardado». «¡Que lo busque!». El grito me sorprendió hasta a mí. Hacía años que no levantaba la voz así. Daniela dio un paso atrás,
con los ojos muy abiertos. Subió las escaleras. La seguí. Sebastián nos seguía a ambas, confundido, incómodo, atrapado. Daniela abrió cajones al azar. Movía cosas sin realmente buscar. Era teatro, actuación pura. Después de 10 minutos de pantomima, se sentó en la cama con expresión derrotada. Y entonces, con voz pequeña, dijo: «Está bien, no está aquí». El silencio que siguió fue denso como niebla de noviembre. «¿Dónde está?», pregunté. Daniela se mordió el labio inferior. Miró a Sebastián buscando apoyo que no vendría. Miró el piso. Miró sus manos. «Lo vendimos», susurró finalmente. Sebastián se quedó inmóvil. «¿Qué?». «Lo empeñamos. Hace como 3 meses. Necesitábamos dinero urgente para...». «¿Para qué?», la interrumpí. Mi voz era puro hielo. ¿Para qué necesitaban dinero urgente si yo les transfería 12,000 pesos mensuales? ¿Para qué si tu madre te manda 8,000 extra? ¿Para qué si trabajas desde casa ganando 15,000 más? ¿Para qué, Daniela? Sus ojos se abrieron como platos. Pánico puro. ¿De qué está hablando?, preguntó Sebastián. ¿Qué dinero de su madre? ¿Qué trabajo desde casa? Daniela se puso de pie. Patricia, no sé qué. Mateo necesitaba pañales. Continuó hablando más rápido, improvisando desesperadamente. Y leche de fórmula especial que el pediatra recetó. Costaba muy cara. No teníamos de dónde más sacar, y ese reloj estaba ahí sin usar, juntando polvo. Yo pensé... ¿Cuánto te dieron?, pregunté. ¿Qué? ¿Cuánto dinero te dieron por el reloj de plata de mi esposo muerto? Bajó la mirada. 3,500. 3,500 pesos. Por una reliquia de 40 años. Por el último pedazo físico de Ernesto que me quedaba. Por el objeto que debía pasar de generación en generación como testimonio de amor y continuidad familiar. 3,500 pesos que probablemente usó en otro vestido de Instagram o en otro brunch con sus amigas. Sebastián no sabía, agregó rápido. Fue decisión mía. Yo fui sola a la casa de empeño. Le dije que el reloj se había perdido en la mudanza. Sebastián me miró. Luego la miró a ella. Su rostro pasó del shock a la incomprensión y luego a algo que nunca le había visto. Ira. ¿Vendiste el reloj de mi padre?, preguntó con voz temblorosa. ¿El que mi mamá te dio para nuestro hijo? Iba a recuperarlo, se defendió Daniela. Tengo 30 días para recuperarlo pagando los intereses, pero luego con la fiesta de Mateo y todo, se me pasó el tiempo. ¿Cuándo lo empeñaste?, preguntó Sebastián. En julio. Julio. 4 meses atrás. El plazo para recuperarlo había vencido hace 3 meses. El reloj ya no era recuperable. Ya lo habían vendido a un tercero o fundido para vender la plata por peso. ¿A qué casa de empeño?, pregunté. No me acuerdo del nombre. Daniela. De verdad no me acuerdo. Hay muchas en el centro. Fue en alguna por allá. Mentía. Sabía exactamente cuál era, pero no quería decirme porque sabía que iría a verificar que efectivamente el plazo había pasado, que el reloj estaba perdido para siempre. Me senté en el borde de la cama. Las piernas ya no me sostenían. Sentía como si alguien hubiera metido la mano dentro de mi pecho y exprimido mi corazón como trapo mojado. «Patricia, lo siento», dijo Daniela, y su voz sonaba genuinamente asustada ahora. «De verdad lo siento. Yo pensé, fue un error. No pensé que...». «Sal de mi cuarto», dije en voz baja. «Patricia, sal de mi cuarto». Salió corriendo. Sebastián se quedó un momento más, de pie en la puerta, mirándome con ojos que finalmente parecían ver. «Mamá, tú también, déjame sola». Se fue. Cerró la puerta detrás de él. Me quedé ahí sentada mientras oscurecía afuera. Escuché voces amortiguadas abajo. Sebastián y Daniela discutiendo. Ella llorando. Él alzando la voz por primera vez en meses. Mateo despertando y llorando también.
El caos sonoro de una familia rompiéndose. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para esto. En lugar de eso, bajé las escaleras 1 hora después. Fui a la cocina. Saqué del cajón, junto al refrigerador, la carpeta manila que Valeria me había entregado meses atrás, la que contenía toda la evidencia de las mentiras financieras de Daniela. La puse sobre la mesa del comedor y esperé. Sebastián bajó primero. Vio la carpeta. Me miró con pregunta en los ojos. «Siéntate», dije. «Hay cosas que necesitas saber». Daniela bajó después, con los ojos rojos e hinchados. Cuando vio la carpeta sobre la mesa, la vi palidecer. «¿Qué es eso?», preguntó con voz temblorosa. «La verdad», respondí. «Toda la verdad que has estado escondiendo durante 14 meses». Abrí la carpeta y comencé a hablar. Les conté todo. Los 12,000 pesos mensuales que había estado transfiriendo. El pacto secreto que Daniela me pidió para proteger el orgullo de Sebastián. Las joyas vendidas. Los 168,000 pesos totales invertidos. Y luego les mostré el reporte de Valeria, las cuentas bancarias secretas, los 8,000 mensuales que Refugio depositaba, los 15,000 pesos que ganaba con diseño gráfico freelance, todo el dinero que Daniela generaba y escondía mientras yo pagaba su supuesta emergencia. Sebastián leía cada página con expresión de alguien despertando de una anestesia profunda, confundido, desorientado, traicionado. «¿Esto es verdad?», me preguntó con voz rota. «Cada número, cada fecha, cada transferencia». Miró a Daniela. «¿Es verdad?». Ella lloraba ahora sin control. Moco y lágrimas corriendo por su cara sin el maquillaje que usualmente la hacía verse perfecta. Yo iba a devolvérselo todo», balbuceó. «Era solo temporal. Yo pensé...». «Nunca necesitaste el dinero», dijo Sebastián lentamente, como procesando las palabras mientras las decía. «Nunca lo necesitaste. Necesitaba ahorrar para nosotros, para Mateo, para nuestro futuro. Usando el dinero de mi madre, vendiendo las joyas que mi padre le regaló, empeñando su reloj». No respondió. No había respuesta que pudiera justificar lo injustificable. Sebastián se puso de pie, caminó hacia la ventana. Se quedó ahí mirando la noche durante minutos que se sintieron como horas. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más fría, más dura, más adulta. «Nos vamos mañana». Daniela levantó la vista, alarmada. «¿Qué?». «Empacas tus cosas, empaco las mías. Buscamos un apartamento esta misma semana. Ya no nos quedamos aquí ni un día más». «Sebastián, por favor». «No», la cortó. «No tenemos derecho. Nunca tuvimos derecho. Mi madre nos abrió su casa y tú la usaste. La exprimiste. Le quitaste todo lo que pudiste mientras acumulabas tu propio dinero. Yo solo quería seguridad. ¿A costa de ella?». Sebastián me señaló. «¿A costa de empeñar los recuerdos de mi padre?». El silencio cayó pesado. «Mañana», repitió Sebastián. «Nos vamos mañana». Y subió las escaleras dejándonos a Daniela y a mí solas en el comedor. Ella me miró con ojos suplicantes. «Patricia, por favor, habla con él. Dile que me disculpé. Dile que lo voy a arreglar». «¿Cómo?», pregunté simplemente. «¿Cómo vas a arreglar 14 meses de mentiras? ¿Cómo vas a devolver un reloj que ya no existe? ¿Cómo vas a borrarme de las fotos donde me borraste?». «Yo no te borré de ninguna foto». 347 fotos del cumpleaños de Mateo. Aparezco en 3 fotos borrosas y de fondo, como si fuera un mueble más de la decoración. Se quedó callada. «Mañana te vas», le dije poniéndome de pie, «y antes de irte vas a firmar algo». «¿Qué?». «Un pagaré, por los 168,000 pesos que te presté. Mi hermana Clara es abogada, ella redactará el documento, lo firmarás frente a testigo, y me pagarás esa deuda. No sé cuándo, no sé cómo, pero la pagarás. No tengo ese dinero. Sí lo tienes, en tu cuenta secreta en Querétaro. Y si no, tu madre que te enseñó tan bien a usar a la gente te ayudará, o trabajarás el doble».
O venderás tu ropa de marca. No me importa cómo, pero pagarás. Subí a mi cuarto, cerré la puerta, y finalmente, después de todo, lloré. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza, eran de liberación, porque al día siguiente recuperaría mi casa, mi espacio, mi dignidad, y eso, aunque doliera, valía más que cualquier reloj de plata. Se fueron al día siguiente, tal como Sebastián prometió. Pero no a un apartamento propio, eso vendría después, sino temporalmente a casa de refugio en Querétaro mientras buscaban algo en la ciudad. Mi casa quedó vacía, silenciosa, mía otra vez. Pasé 3 días limpiando cada rincón que Daniela había tocado. Bajé mis fotografías del closet y las colgué de nuevo en la sala. Saqué la vajilla de Talavera del desván y la lavé pieza por pieza, acariciando cada diseño pintado a mano. Quité las persianas de plástico, con ayuda de mi vecino don Tomás, y compré cortinas nuevas de lino, no idénticas a las de mi madre, pero en el mismo espíritu. Recuperé mi casa, pero el vacío de Mateo dolía en un lugar que ninguna decoración podría llenar. Sebastián me llamaba cada 2 días. Conversaciones breves, incómodas, llenas de pausas largas. ¿Cómo estás, mamá? Bien. ¿Y tú? Estamos buscando apartamento. Hay uno que tal vez... Qué bueno. Mateo pregunta por ti. Eso me partía. Un bebé de 1 año no pregunta por nadie con palabras, pero entendía el mensaje. Mi nieto me extrañaba, y yo a él, con un dolor físico en el centro del pecho. Dile que la abuela lo ama. Más silencio. Daniela quiere disculparse. Ya se disculpó. De verdad, mamá. Está diferente. Mi mamá le habló duro. Le dijo cosas. Creo que finalmente entendió. Refugio le habló duro. Qué irónico. La mujer que le enseñó a usar a la gente ahora le reclamaba por usar a la gente. El pagaré, dije. ¿Lo firmó? Sí, Clara vino, lo redactó. Daniela lo firmó. Tienes tu copia certificada. Bien. ¿Es todo lo que vas a decir? ¿Bien? ¿Qué más quieres que diga, Sebastián? Suspiró del otro lado de la línea. No sé, mamá. No sé nada ya. Colgamos. Clara vino a visitarme 2 semanas después. Llegó con una botella de mezcal y esa mirada de hermana mayor que sabe exactamente lo que necesitas antes de que lo digas. Tienes que organizar una cena, dijo sirviendo 2 caballitos en la mesa de la cocina. ¿Una cena? Una cena familiar, todos presentes. Sebastián, Daniela, Refugio si quiere venir. Tú, yo, Tomás, todos en la misma mesa. Y ahí, públicamente, vas a poner las cartas sobre la mesa. Ya puse las cartas sobre la mesa. No, corrigió Clara. Le mostraste las cartas a Sebastián en privado. Pero Refugio no ha tenido que dar la cara. Daniela no ha tenido que sentarse frente a testigos y reconocer públicamente lo que hizo. Necesitas eso, Patricia. Necesitas el cierre. Y ellos necesitan la lección. Tomé el caballito de mezcal. Quemó bajando por la garganta, pero era un ardor que se sentía limpio. ¿Y qué gano con eso? Dignidad pública, que quede claro para todos, especialmente para Refugio, que no eres la tonta que creyeron que eras, que contabilizaste cada peso, que tienes evidencia, que firmaron un documento legal, que hay consecuencias. Bebió su propio caballito. Además, necesitas ver la cara de Refugio cuando se entere de que su hija perfecta, criada con sus lecciones de mujer inteligente, se endeudó legalmente con la suegra que despreciaba. Eso me arrancó la primera sonrisa genuina en semanas. Está bien, organizo la cena. La organicé para el primer sábado de diciembre. Llamé a Sebastián. Quiero invitarlos a cenar, aquí en la casa. A ti, a Daniela y a Mateo. También viene Clara con Tomás. Es importante para mí. ¿Vendrán? Hubo una pausa larga. Escuché voces de fondo. Daniela preguntando algo. Sebastián tapando el micrófono con la mano. Vendremos, dijo finalmente. ¿Puedo invitar a Refugio también? Ella está quedándose con nosotros y... Perfecto, mejor aún. Por supuesto.
que venga. Pasé 2 días preparando el menú. Decidí hacer mole poblano, el mismo que preparé aquella cena donde todo comenzó a explotar, pero esta vez lo haría perfecto. 17 ingredientes. 3 horas de paciencia, cada paso cargado de intención. El sábado llegó. Puse la mesa con mi vajilla de Talavera recuperada. Usé el mantel blanco con la mancha de vino que nunca salió completamente. Dejé que se viera, un testimonio silencioso. Encendí velas aromáticas de canela. Colgué en el comedor, visible desde la mesa, una fotografía nueva que mandé enmarcar. Ernesto y yo, en nuestro 20º aniversario, el día que le regalé el reloj de plata. La foto donde él lo sostiene contra su chaleco, sonriendo. Clara y Tomás llegaron primero a las 6. Él llevaba una botella de vino tinto. Ella llevaba la carpeta Manila, mi carpeta de evidencia, y 2 copias adicionales del pagaré firmado. ¿Lista?, preguntó Clara. Lista. Sebastián, Daniela, Mateo y Refugio llegaron a las 6:30. Daniela llevaba un vestido sencillo color gris, sin maquillaje ostentoso, con el cabello recogido en una cola simple. Parecía una versión opaca de sí misma. Refugio, en cambio, llegó con su armadura completa. Traje sastre color crema, tacones, cabello perfecto, perfume caro. Mateo corrió hacia mí. Bueno, más bien gateó rápido, apenas me vio. Lo alcé en brazos y sentí como algo dentro de mí se recomponía. Mi nieto olía a talco para bebé y a hogar. Hola, mi amor. Cuánto te extrañé. Nos sentamos a la mesa, yo en la cabecera, Clara a mi derecha, Tomás a mi izquierda, Sebastián frente a mí, con Daniela junto a él. Refugio al otro extremo, como reina destronada en territorio enemigo. Mateo en su silla alta entre Sebastián y Daniela. Serví el mole. El silencio era tan denso que el sonido de los cucharones contra la cerámica resonaba como campanas. «Se ve delicioso», dijo Sebastián intentando aligerar el ambiente. «Gracias, hijo». Refugio probó un bocado. No hizo comentarios, ni buenos ni malos. Solo comió en silencio, y ese silencio era victoria suficiente. Comimos durante 15 minutos sin hablar más allá de cortesías básicas. ¿Me pasas la sal? ¿Más tortillas? El tipo de conversación que mantienen desconocidos obligados a compartir mesa. Entonces, Daniela rompió el silencio. «Patricia», dijo con voz pequeña, «quiero que sepas que de verdad lo lamento. Todo. El dinero, el reloj, la forma en que te traté. No tengo excusa. Fui egoísta y manipuladora, y tú no merecías nada de eso». Asentí. «Gracias por decirlo. Voy a pagarte. Todo». Ya empecé a trabajar más horas. Estoy tomando proyectos extra de diseño. No sé cuánto tiempo me tome, pero te pagaré hasta el último peso. Lo sé. Firmaste un documento legal que te obliga. Refugio levantó la vista del plato. ¿Documento legal? Clara sonrió. Era una sonrisa de abogada que huele sangre en el agua. Un pagaré certificado ante notario por 168,000 pesos más intereses. Tu hija se endeudó con Patricia durante 14 meses mientras escondía sus propios ingresos. Patricia tiene derecho legal de demandar si no se cumple el pago. El tenedor de Refugio se detuvo a medio camino hacia su boca. ¿168,000 pesos? Más los 8,000 extras del hospital, agregué. Y los 8,000 del salón que nunca alquiló pero que usó para decoración de la fiesta. 184,000 en total, para ser exactos. Refugio miró a su hija. «Daniela». «Mamá, yo te explico después». «No», la interrumpí. «Explícale ahora, aquí, frente a todos. Porque si vamos a limpiar el aire, que se limpie completo». Y entonces, con una calma que sorprendió hasta a mí misma, comencé a narrar la historia completa. Desde el día que Daniela llegó llorando a pedirme ayuda. El pacto secreto para proteger el orgullo de Sebastián. Las transferencias mensuales, las joyas vendidas, las cuentas bancarias ocultas, los ingresos de freelance.
los 8,000 mensuales de Refugio que supuestamente no podía ayudar. Refugio palideció con cada detalle. ¿Tú le estabas mandando dinero?, le preguntó a Daniela. Era mi herencia de papá. Tenía derecho. ¿Y por qué permitiste que Patricia pagara tu renta si tú tenías ingresos propios? Daniela bajó la mirada. No respondió. Porque su madre le enseñó, dije con voz suave pero filosa, que una mujer inteligente no gasta su propio dinero si puede hacer que otros paguen por ella. ¿No es así, Refugio? ¿No fue eso exactamente lo que le dijiste aquí, en esta misma mesa, hace unos meses? Refugio abrió la boca. La cerró. Por primera vez desde que la conocía, no tenía respuesta. Le enseñaste a usar a la gente, continué. A ver las relaciones como transacciones, a priorizar su propio beneficio sobre la decencia básica. Y ella te escuchó. Fue una alumna excelente. Patricia, yo nunca... Sí lo hiciste. Yo estaba ahí. Te escuché decir que las mujeres listas encuentran la forma de que otros paguen sus cuentas. Te vi presumir tus propiedades y tu dinero mientras tu hija me sangraba en secreto. Te vi tratarme como inferior, como la suegra pobre y simple que no entendía nada. Me puse de pie, fui al aparador y saqué la carpeta Manila. La puse sobre la mesa entre los platos de mole. Esto es el reporte completo de las finanzas de tu hija. Cuentas bancarias, ingresos, gastos. Todo documentado, todo verificado. Clara tiene copia, Tomás tiene copia. Yo tengo el original, y Daniela firmó un pagaré reconociendo la deuda. Abrí la carpeta y saqué el pagaré certificado. Lo deslicé hacia Refugio. Léelo. Lo leyó. Sus ojos recorrieron cada línea, cada número, cada cláusula. Cuando terminó, miró a Daniela con una expresión que era mezcla de decepción y, si no me equivoco, vergüenza. ¿Firmaste esto? Daniela asintió con lágrimas bajando por sus mejillas. Entonces lo pagas, dijo Refugio con voz dura. Cada peso. No te voy a ayudar con esto. Lo hiciste tú sola, lo arreglas tú sola. Mamá, no. Refugio dejó la servilleta sobre la mesa. Te criaron para ser lista, no para ser ladrona. Hay una diferencia. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Mateo, que había estado balbuceando, se quedó callado como si entendiera la gravedad del momento. Sebastián finalmente habló. Su voz temblaba. Mamá, quiero que sepas que busqué el reloj. Fui a 6 casas de empeño en el centro. Ninguna lo tenía en registro. Daniela no recordaba cuál fue y... Se le quebró la voz. Lo siento. Siento no haber visto nada de esto. Siento haber sido ciego. Siento no haberte defendido cuando debí hacerlo. Lo sé, hijo. ¿Me perdonas? Lo miré. Vi al niño de 8 años cayéndose de la bicicleta. Al adolescente estudiando hasta tarde. Al hombre que construí junto a Ernesto para que fuera bueno, pero que en algún momento olvidó mirar realmente. Te perdono. Pero necesito que entiendas algo. Me incliné hacia adelante. Yo te di la vida, te crié, sacrifiqué sueños, vacaciones, gustos personales para que tú tuvieras todo lo que necesitabas. Y lo volverían a hacer porque así es el amor de madre. Pero ese amor no me convierte en presa fácil, no me convierte en cajero automático emocional. Lo entiendo. ¿De verdad? Miré a Daniela. Porque no es solo sobre el dinero. Es sobre las cortinas de mi madre que tiraste a la basura. Las fotografías de mi matrimonio que escondiste en el closet. La vajilla que empacaste sin preguntar. El reloj de mi esposo muerto que vendiste por 3,500 pesos. Es sobre las 347 fotos del cumpleaños de Mateo donde aparezco en 3. Daniela sollozaba ahora abiertamente. Lo siento tanto. Yo también lo siento, dije. Siento haber confundido tu necesidad con mi bondad. Siento haber permitido que mi amor de abuela me cegara tanto. Siento no haber puesto límites desde el principio. Me senté. Tomé mi copa de vino,
la primera que probaba en toda la noche. Y bebí. Pero ya no más, continué. A partir de ahora hay reglas. Vienen a visitarme cuando los invite. Ven a Mateo aquí, en mi casa, con la frecuencia que acordemos. Me pagan lo que deben según el pagaré. Y sobre todo, miré a Daniela directamente. Me tratan con el respeto que merezco. No porque sea suegra, no porque sea abuela, sino porque soy un ser humano que merece dignidad. Sí, susurró Daniela. Sí a todo. Refugio se puso de pie. Creo que es hora de irnos. Todavía hay postre, dijo Clara con una sonrisa inocente. Patricia hizo flan. No tengo hambre. Refugio tomó su bolso. Daniela, Sebastián, nos vamos. Quédense, dije. Terminen la cena. Esto no es una expulsión, es una conversación que necesitábamos tener. Refugio dudó. Finalmente volvió a sentarse, derrotada. Serví el flan. Comimos en un silencio más ligero ahora, como después de una tormenta cuando el aire se siente limpio, pero todavía húmedo. Mateo se durmió en brazos de Sebastián. Lo miré dormir y sentí amor puro, sin mancha, sin condiciones. Ese niño no tenía culpa de nada. Ese niño merecía crecer rodeado de amor, no de mentiras. Cuando terminamos, mientras recogía los platos, Daniela se acercó a mí en la cocina. Patricia, ¿crees que algún día puedas perdonarme de verdad? ¿No solo decirlo, sino sentirlo? La miré. Vi a una mujer de 32 años que había sido criada con valores torcidos, pero que tal vez, solo tal vez, podía aprender valores nuevos. No lo sé, dije honestamente. Pero podemos intentarlo, un día a la vez, una visita a la vez, un pago a la vez. Asintió. Es más de lo que merezco. Sí, lo es. Se fueron cerca de las 10. Refugio no se despidió de mí. Solo salió por la puerta con la barbilla en alto, derrotada pero orgullosa hasta el final. Sebastián me abrazó largo en la puerta. Te amo, mamá. Yo también te amo, hijo. Siempre. Clara y Tomás se quedaron ayudándome a limpiar. Cuando todo estuvo guardado, nos sentamos en la sala con lo que quedaba del vino. ¿Cómo te sientes?, preguntó Clara. Cansada, pero completa. Lo hiciste bien. Lo hice necesario. Esa noche, antes de dormir, me quedé mirando la fotografía enmarcada de Ernesto con su reloj. Le hablé como hacía a veces cuando la soledad pesaba demasiado. Perdí tu reloj, mi amor. Lo siento tanto. Pero recuperé algo que había perdido hace mucho. Mi voz, mi espacio, mi dignidad. Espero que desde donde estés orgulloso de mí. El silencio no respondió, pero en ese silencio sentí paz. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta, como huesos fracturados que sanan milímetro a milímetro. Sebastián y Daniela finalmente encontraron un apartamento en enero, 2 recámaras, un baño, en una colonia modesta cerca de Narvarte. Nada lujoso, nada instagrameable, pero era suyo, pagado con el trabajo de ambos. El primer pago del pagaré llegó en febrero, 5,000 pesos transferidos a mi cuenta con el concepto abono deuda, Daniela Montes. Clara me llamó para confirmar que lo había recibido. Es un comienzo, dijo. Es más de lo que esperaba tan pronto, admití. Marzo trajo la primera visita oficial de Mateo a mi casa, bajo las nuevas reglas. Sebastián me llamó el lunes. Mamá, ¿podemos ir el sábado? Mateo te extraña, nosotros también. Por supuesto, vengan a comer, haré albóndigas. Llegaron a la 1 de la tarde. Daniela traía una planta de bugambilia en maceta. Para el jardín, dijo tímidamente. Sé que no compensa nada, pero vi que las que estaban se veían un poco tristes. Pensé que una nueva... Tomé la maceta. La planta tenía flores fucsia vibrantes, llenas de vida. Gracias. La plantaré junto a las que sembró Ernesto. Algo en su expresión se suavizó. Era el primer regalo que me daba sin segundas intenciones, sin cálculo detrás. Solo un gesto. Comimos en el jardín. Mateo gateaba por el pasto, persiguiendo una mariposa amarilla.
Tenía 16 meses ahora y ya decía algunas palabras. Mamá, papá, agua. Cada palabra era un milagro pequeño. ¿Ya dijo abuela?, pregunté. Casi, respondió Sebastián sonriendo. Sale más como Aela, pero lo está intentando. Mateo se acercó a mí gateando. Se agarró de mis piernas para pararse. Me miró con esos ojos oscuros que eran mitad Sebastián, mitad Daniela, y completamente suyos. Aela, dijo señalándome. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sí, mi amor. Abuela. Yo soy tu abuela. En abril llegó el segundo pago, otros 5,000 pesos. En mayo, el tercero. Daniela estaba cumpliendo, lento, pero constante. Una tarde de junio, Sebastián vino solo, sin Daniela, sin Mateo. Tocó la puerta con expresión seria. ¿Pasa algo?, pregunté dejándolo pasar. Necesito enseñarte algo. Sacó su teléfono. Me mostró una conversación de WhatsApp entre él y alguien llamado Compraventa Antigüedades SLP. Leí los mensajes con el corazón acelerando. Sebastián. Hola, busco un reloj de bolsillo de plata, antiguo de 1985 aproximadamente, con grabado en la parte de atrás. Para Ernesto, con amor eterno. Patricia. ¿Han visto algo así? Compraventa. Déjame revisar nuestro inventario. Dame 2 días. 3 días después. Compraventa. Lo tenemos. Un cliente lo trajo hace 4 meses. Está en perfectas condiciones. Lo podemos vender en $8,500. Lo encontraste, susurré. Lo encontré, confirmó Sebastián. Sus ojos brillaban. Está en San Luis Potosí, en una tienda de antigüedades. El dueño me mandó fotos. Es el reloj de papá, mamá, estoy seguro. Me mostró las fotografías. Ahí estaba. El reloj de plata con sus grabados de hojas de vid. La tapa cerrada. Y en la última foto, la parte de atrás con la inscripción que yo misma mandé grabar 40 años atrás. ¿Cómo lo encontraste? Busqué en internet durante meses. Contacté a más de 50 tiendas de antigüedades, casas de empeño, coleccionistas. Le mandé fotos a todos. Nadie tenía nada hasta esta semana. Este señor en San Luis Potosí me respondió. 8,500 pesos. Yo lo compro, dijo rápido. Ya aparté el dinero. Viajo este fin de semana a recogerlo. Quiero devolvértelo, mamá. Quiero que Mateo tenga lo que debió tener desde el principio. Lloré ahí mismo, parada en medio de la sala. Lloré como no había llorado desde aquella noche del reloj perdido. Sebastián me abrazó y lloró también. Perdóname, susurró contra mi hombro. Por todo, por no ver, por no defender, por elegir mal tantas veces. Ya te perdoné, hijo. Hace meses que te perdoné. ¿De verdad? De verdad. El domingo siguiente, Sebastián regresó de San Luis Potosí. Llegó directamente desde la terminal de autobuses, sin pasar por su apartamento. Tocó la puerta a las 7 de la noche con una caja pequeña en las manos. La abrió frente a mí. Ahí estaba. El reloj de plata de Ernesto, limpio, pulido, funcionando. El segundero marcaba el tiempo con ese tic-tac suave que recordaba de cuando Ernesto lo sacaba del bolsillo para revisar la hora. Lo tomé con manos temblorosas. Lo acerqué a mi pecho. Cerré los ojos. Gracias. Fue todo lo que pude decir. Gracias a ti, mamá. Por todo. Por siempre. En julio, durante una cena dominical, ya se habían vuelto tradición cada 2 semanas, Daniela me buscó en la cocina mientras yo preparaba café. Patricia, hay algo que quiero que sepas. Dime. Dejé de hablar con mi mamá. Levanté la vista, sorprendida. Bueno, no del todo, corrigió. Pero puse límites. Límites serios. Le dije que no quiero que me aconseje sobre cómo manejar mi matrimonio o mi dinero. Le dije que sus lecciones de mujer lista casi destruyeron mi familia. Me colgó el teléfono. No hemos hablado en 3 semanas. ¿Y cómo te sientes con eso? Asustada, triste, pero también libre. Se secó una lágrima. Toda mi vida traté de ser como ella. Fuerte, calculadora, siempre pensando en mi propio beneficio. Pensé que eso era ser inteligente, pero no lo es.
es solo ser solitaria. No es fácil desaprender lo que te enseñaron desde niña. No, pero tengo que hacerlo, por Sebastián, por Mateo, por mí. Me miró directamente. Y porque no quiero que mi hijo crezca creyendo que está bien usar a las personas que te aman. Asentí. Es un buen comienzo. En septiembre, 11 meses después de aquella cena explosiva, Daniela hizo el último pago del pagaré. 184,000 pesos completos, con intereses incluidos. Me llegó la notificación bancaria un martes por la mañana. Clara me llamó inmediatamente. ¿Ya viste? Ya vi. Pagó todo. Terminó. ¿Terminó? Repetí, y la palabra se sintió como puerta cerrándose suavemente, sin portazo, sin violencia. Solo cierre. Esa tarde invité a Sebastián, Daniela y Mateo a cenar. No les dije por qué, solo que era importante. Cuando llegaron, tenía la mesa puesta con mi vajilla de Talavera. Había cocinado pozole rojo, el platillo que Sebastián pedía en cada cumpleaños desde que era niño. Comimos entre risas y anécdotas. Mateo ya caminaba tambaleante, diciendo oraciones completas de 2 palabras: más pan, agua fría, Aela, mira. Después del postre, saqué algo de mi bolsa. Era un sobre manila. Esto es para ustedes, dije deslizándolo sobre la mesa hacia Daniela. Ella lo abrió con manos temblorosas. Dentro estaba el pagaré original que había firmado hace 11 meses. Atravesado en diagonal con un sello rojo que decía «Liquidado». «Ya pagaste tu deuda», dije, «toda, con intereses». Este documento ya no tiene valor legal. Es tuyo para que lo guardes o lo destruyas. Daniela tomó el papel. Comenzó a temblarle el labio inferior. Yo no sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo quiero que entiendas algo. Me incliné hacia adelante. El dinero nunca fue lo más importante. Lo importante era el respeto, la honestidad, el reconocimiento de que lo que hiciste estuvo mal, y eso ya lo diste. ¿Me perdonas entonces? ¿De verdad? La miré. Vi a una mujer diferente a la que conocí hace 2 años. Más cansada, sí. Menos maquillada, menos pulida, pero más real, más humana. Te perdono, no olvido, nunca olvidaré, pero perdono. Se levantó de su silla, rodeó la mesa y me abrazó. Fue un abrazo largo, apretado, mojado de lágrimas. Gracias, susurró. Gracias por no rendirte con nosotros. Octubre llegó con cielos despejados y con una sorpresa. Sebastián y Daniela organizaron una fiesta para el segundo cumpleaños de Mateo. Esta vez en un parque público, modesta, con 20 invitados. Nada de decoradores profesionales ni catering gourmet. Solo globos, sándwiches caseros y un pastel de la panadería del barrio. Pero lo importante fue otra cosa. Cuando el fotógrafo, un amigo de Sebastián que les hizo el favor gratis, terminó de tomar las fotos, Daniela me llamó aparte. «Quiero que veas algo». Sacó su teléfono. Me mostró el álbum digital. 120 fotos en total. Y yo aparecía en 53. 53 fotos donde estaba cargando a Mateo, cortando el pastel, cantando las mañanitas, riendo con Clara, sentada con mi nieto en mis piernas. 53 fotos donde yo no era fondo ni accidente. Era abuela, era familia, era visible. «Esta vez sí quedaste», dijo Daniela con voz suave. «Esta vez te incluí en cada momento importante, porque perteneces ahí». No pude hablar, solo asentí mientras las lágrimas corrían libres. Esa noche, de regreso en casa, me senté en mi sala rodeada de mis cosas recuperadas. Las fotografías de Ernesto en las paredes, las cortinas de lino, la vajilla de Talavera en el aparador, el reloj de plata guardado en su caja de terciopelo rojo, a salvo, en casa. Pensé en todo el camino recorrido, las humillaciones tragadas, el dinero perdido y recuperado, las joyas vendidas que nunca regresarían, pero que ya no dolían tanto. El reloj que pensé perdido para siempre y que ahora descansaba a metros de mí, latiendo con el tiempo.
Pensé en Daniela y su transformación imperfecta pero real. En Sebastián aprendiendo a usar su voz. En Mateo creciendo en un hogar más honesto que el que casi tuvo. Pensé en mí misma. En la Patricia que abrió la puerta hace 2 años, sin saber que estaba abriendo la puerta a su propia explotación. Y en la Patricia de ahora, que había aprendido que el amor sin límites no es amor, es autodestrucción. Tomé mi teléfono. Escribí un mensaje en el grupo familiar que ahora solo incluía a Sebastián, Daniela, Clara y yo. Gracias por hoy. Fue perfecto. Los amo. Nos vemos pronto. Las respuestas llegaron rápido. Sebastián: te amamos, mamá. Gracias por todo. Siempre. Daniela: gracias por darnos otra oportunidad. No la vamos a desperdiciar. Clara: orgullosa de ti, hermanita. Sonreí. Apagué el teléfono. Me preparé un té de manzanilla y me senté en el sillón que Ernesto y yo compramos en nuestro 5º aniversario. Afuera, la Ciudad de México respiraba su respiración nocturna de millones de vidas entrelazadas. Cada ventana iluminada era una historia. Cada historia tenía su dolor y su esperanza. La mía había tenido ambos. Y ahora, finalmente, tenía algo más importante: paz. Porque aprendí algo en estos 2 años de batalla silenciosa. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. No permitieron quitarme mi dignidad. No permitieron quitarme mi voz. No permitieron quitarme el derecho a poner límites y exigir respeto. Y eso, al final, valía más que cualquier cantidad de dinero. Valía más que 184,000 pesos. Valía más que un reloj de plata. Valía todo. Las generaciones futuras, Mateo y los hijos que algún día él tenga, crecerán sabiendo esta historia. Sabrán que su abuela paterna fue una mujer que perdonó sin olvidar, que amó sin permitir abuso, que fue bondadosa sin ser tonta. Y cuando Mateo crezca, cuando tenga edad suficiente para entender, le entregaré el reloj de plata de su abuelo Ernesto. Le contaré la historia de cómo se perdió y cómo se encontró. Le enseñaré que los objetos no son solo objetos, son memoria, son amor, son puentes entre generaciones. Pero sobre todo, le enseñaré que el perdón es posible, que las familias se rompen y se reparan, que el amor verdadero tiene espinas, pero también flores, y que a veces la persona más fuerte en la habitación es la que ha sido herida más profundamente y aún así elige no convertirse en piedra. Fin de la historia. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si reconociste en Patricia a tu madre, a tu abuela, a ti misma, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame, ¿de dónde me estás viendo? ¿Has vivido algo similar? ¿Cómo pusiste límites cuando el amor amenazaba con convertirse en sacrificio sin fin? Dale like si esta historia te hizo sentir algo real. Suscríbete para más historias de mujeres que encontraron su voz cuando el mundo intentaba silenciarlas. Y recuerda, ser bondadosa no significa ser débil. Significa ser lo suficientemente fuerte para elegir el amor sin perder tu dignidad en el proceso. Nos vemos en la próxima historia. Con cariño, Patricia.